les conocéis, a lo mejor sois nuevos. Y bueno, pues hoy, como sabéis, vamos a hablar de los equipos de alto rendimiento. Juan Carlos nos va a contar qué herramientas utiliza para el desarrollo de equipos, principalmente en el ámbito deportivo, pero también cómo se puede ir aplicando al ámbito ejecutivo. Y nos va a contar experiencias reales que ha tenido él pues con el Comité Olímpico Español, con la Federación Española de Fútbol, con deportistas en específico. Y también pues nos va a contar cómo se puede trabajar para conseguir esos equipos de alto rendimiento, cuáles son las claves que nos ayudan a conseguir el máximo en las situaciones que tenemos todas las semanas, todos los días. Cada vez estamos en un mundo más competitivo y se exige más. Daros las gracias a todos por estar aquí. Abajo en la parte izquierda podéis ver que hay un chat. Por ahí, si queréis ir haciéndonos las preguntas a lo largo que va haciendo Juan Carlos su exposición, pues tratamos de ir contestándolas. Y al final de la sesión, pues también estamos a vuestra disposición para que nos podáis preguntar las dudas, las cuestiones que queráis. No me extiendo más, dejo la palabra a Juan Carlos. Juan Carlos, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Javier, buenos días. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar en este webinar. Y como comentaba Javier en la introducción, lo enfocaremos más en el ámbito deportivo. La otra vez, en el webinario anterior, hablamos más de las sinergias y aprendizajes de empresa y deporte. En este hablaremos más del alto rendimiento en equipos y en deportistas, con aplicación también en la empresa. Y luego, en el último webinar previsto, el próximo miércoles, hablaríamos más de lo que sea el rendimiento en la empresa, en el liderazgo y en el desarrollo directivo. Bien, pues para dar un poquito de contexto, he puesto esta primera diapositiva donde menciono algunas herramientas que he utilizado en el trabajo de desarrollo de equipos, tanto en el ámbito empresarial como deportivo. Principalmente alguna de ellas la utilizo más en la empresa que en el deporte. No las voy a mencionar todas porque simplemente por dar un poquito de información de algunas que se pueden utilizar, y me gustaría señalar que sobre todo a mí me gustan particularmente, o son las que más utilizo, la de Belvin, trabajando en temas de desarrollo de equipos, y principalmente el webinar anterior. Para mí es la herramienta con mayúsculas, y lo es por una razón muy sencilla. En primer lugar, se puede utilizar, y yo lo utilizo tanto para temas de desarrollo y liderazgo individual como también para el trabajo en desarrollo de equipos. Y en segundo lugar, para mí es importantísima esta herramienta porque nos permite conocer las percepciones que tienen otras personas sobre lo que hacemos, sobre nuestro rendimiento, sobre nuestro desarrollo. Y eso es fundamental para hacerse una idea completa de qué es lo que uno está aportando. Porque muchas veces nos creemos que estamos haciendo cosas que los demás perciben de otra manera. Entonces, Feedback 360 en particular, insisto, podemos utilizarlo a nivel individual, a nivel de equipo, en la empresa y en el deporte. Y Belvin me gusta también de forma particular porque incorpora percepciones de los demás. Las otras herramientas, aunque son contrastadas y llevan mucho tiempo ya utilizándose, están más basadas en la autopercepción, en lo que uno considera de sí mismo. Entonces, son interesantes en algunos aspectos, pero vamos, yo mencionaré varios ejemplos del Feedback 360. Bueno, aquí me he permitido, yo lo que hago son cosas o que adapto o que algunas que me gustan, lógicamente, me baso en ellas, y la mayoría de las que voy a contar se basan principalmente en mi experiencia, ¿no? En lo que yo he ido aprendiendo durante estos años trabajando con deportistas y con ejecutivos. Entonces, aquí simplemente es mencionar, por dar un poco de contexto, basado un poquito, como digo, en Tuckman, un poco cuáles son las fases de desarrollo de un equipo que yo he nombrado a mi manera como las 5 Cs, ¿no?
La primera es la creación, cuando se crea un equipo, que se crean expectativas, lo que pongo ahí, hay inseguridades, también desconcierto, hay cambios en el lugar donde se crea el equipo. Luego pasaríamos a una fase de conflicto, como señalo, donde se producen ajustes, cada uno tiene unas expectativas o tiene unas ideas diferentes de lo que sería trabajar en ese equipo y de cómo se pueden obtener resultados. Si eso se va ajustando y se va gestionando adecuadamente, pasaríamos a una fase de cooperación, ¿no? Donde pues ya los objetivos están más claros, son compartidos, etcétera, y eso es lo que nos llevaría a alcanzar un compromiso. El compromiso yo señalo principalmente que es cuando ya el equipo está motivado, hay una visión clara y compartida y se están viviendo unos valores de ese equipo, ¿no? Todo con la finalidad, como mencionamos al final, de la consecución de resultados, ¿no? Que es cuando ya las sinergias están al máximo nivel y se puede gestionar adecuadamente pues las emociones, los procesos, etc., ¿no? Juan Carlos, yo te iba a preguntar, ¿notas muchas diferencias en el ámbito profesional y el ámbito amateur? Y aquí a lo mejor la línea está poco separada en deportes como puede ser el rugby, como puede ser voleibol, en donde los profesionales tienen que tener otra actividad, vamos a decir, profesional para poder subsistir, y a lo mejor en el otro campo pues están los equipos de fútbol, los equipos de baloncesto, algunos de balonmano, que el jugador sí que tiene la independencia ya económica sin tener que depender de un trabajo. Sí, es interesante porque de hecho esto se plantea, este tipo de cuestiones se plantean mucho, por ejemplo, en el Comité Olímpico Español. Allí en el programa de máster de liderazgo y coaching deportivo, donde hay deportistas, bueno, pues de todos los niveles, de élite a también deportistas o entrenadores que trabajan con la cantera, ¿no? Ajá. Entonces hay deportes también olímpicos y otros deportes no olímpicos, y conlleva lo que estás preguntando, ¿no? Que también implican que algunos sean muy mediáticos y muy profesionales y otros no. Ajá. Entonces, haciendo un poco esa distinción, encontramos aspectos muy diferenciados y otros muy comunes. Yo en este caso pongo a veces el siguiente ejemplo. Cuando estamos tratando con un futbolista o un deportista profesional de un deporte mediático, como puede ser el fútbol, sí, la presión es muy grande porque realmente están los medios de comunicación, están campos donde hay miles de personas, está la televisión que lo amplifica todo, y esa persona recibe mucha presión, ¿de acuerdo? Pero también nos encontramos que aunque se esté trabajando con la cantera, con niños, esos niños, para su nivel de madurez, de desarrollo, de gestión de emociones, pueden vivir la presión en la misma manera. Con lo cual, salvando las distancias, aunque estemos trabajando con deportistas que sean amateur o que sean de edades inferiores, muchas veces la gestión de las emociones y presión para ellos supone el mismo reto que para un profesional ante 100.000 personas. Okay. Bien, pues entonces esto era por poner un poquito ese contexto y pues una forma que yo entiendo un equipo al máximo nivel es un equipo que aprovecha al máximo las sinergias del griego cooperar y trabajar juntos, y de manera que la energía del equipo es mayor que la suma de cada uno. Yo creo que este tema es bastante importante entenderlo en el sentido de que cuando estamos hablando de equipo no estamos hablando de la aportación de cada jugador al equipo. Lo que estamos hablando es de cómo ver al equipo como un ente en sí mismo que tiene unas relaciones en ese sistema y, en mi opinión, lo que ocurre en esas relaciones, en el entre que hay en el equipo, entre lo que ocurre uno y otro, lo que ocurre el entrenador y el jugador o el deportista, es donde se obtiene la máxima energía del equipo. Con lo cual yo pondría atención no solamente en que cada uno cumpla con su trabajo, no solamente en que estén alineados hacia un objetivo, sino en cómo las relaciones que hay entre los miembros del equipo llevan a un estado superior de ánimo, de energía y de rendimiento. Entonces creo que considerar esa óptica es importante para ver el equipo como un todo y como un sistema, y no como la suma o la interacción solo de algunas partes.
Bien, entonces, un poquito con esa idea, una definición que yo hago de equipo de alto rendimiento es un estado de confianza, ánimo y compromiso, donde cada miembro es valorado tanto como el que más por su contribución a los logros del equipo y por tanto libera el máximo rendimiento para alcanzar el mayor resultado según sus capacidades. Es decir, ahí se cumplen para mí algunas de las premisas básicas de un equipo de alto rendimiento. Porque no se trata únicamente de obtener resultados, se trata en primer lugar de que haya una serie de factores que iremos viendo a continuación, que son los que nos van a poder llevar o a alcanzar los máximos resultados que seamos capaces, o al menos a estar en esa esfera donde es posible, porque luego intervienen otros factores. Yo no los llamaría suerte, porque a mí una frase que me gusta mucho relacionada con la suerte es una que creo que decía Larry Bird, el jugador de los Celtics de baloncesto de la NBA, y él irónicamente decía que cuanto más entrenamos, más suerte tenemos. ¡Qué casualidad! Entonces, yo creo que el alcanzar un resultado intervienen muchos factores, pero yo no diría que es la suerte, sino puede ser pues desde errores humanos, de un árbitro, de un despiste de concentración, o desde que pues en ese momento no hemos hecho lo máximo que el rival se ha hecho, ¿no? Pero bueno, dejarlo a la suerte me parece que es confiar poco en el trabajo, ¿no? Juan Carlos, no sé si es adelantarme, incide mucho en la construcción de un equipo de alto rendimiento la relación personal que se tenga entre los integrantes de ese equipo. Bueno, esto es algo también muy peculiar y muy curioso, porque a priori se piensa en muchos equipos que eso no es importante, que cada uno va allí a cumplir con su trabajo y hacerlo muy bien. Pero yo lo que me he encontrado trabajando con equipos de este nivel, pues no sé, algún equipo de fútbol profesional, alguno podré mencionar, otros no, porque ese tipo de trabajos y de coaching pues es trabajo confidencial, pero bueno, cuando lo mencionan sí se puede decir, ¿no? Entonces sí me he encontrado algún equipo, como por ejemplo la selección española de hockey hierba, donde el que las relaciones entre los miembros del equipo y de la selección, o así me consta también en la selección española de fútbol, ¿no? Trabajando con alguna persona de su entorno, en la medida que son mucho más abiertas, mucho más francas, mucho más comunicativas esas relaciones y por tanto tienen una influencia en lo personal, el equipo logra ajustarse mejor, logra aclimatarse mejor y por tanto logra un nivel de rendimiento que hace que los resultados aumenten. Con lo cual yo uno de los factores que sí utilizo en equipo es establecer relaciones más abiertas y de mayor confianza entre los miembros del equipo. Y es habitual, por ejemplo, trabajando con algún equipo de fútbol profesional, que en el vestuario las personas pues tienen un poquito afinidad con alguno que es más cercano o que tienen más en común, y con otras personas del equipo pues apenas tienen mucho conocimiento ni tienen mucha relación. La cortés, de confianza no, me refiero de cortesía, de respeto, de educación, de saludarse, pero no hay una relación entre esas personas. En mi opinión, eso hace que por un lado se pueda prejuzgar, se puedan poner etiquetas, se puedan malinterpretar el comportamiento y el rendimiento de otras personas, y además de malinterpretarlo no favorece el crear unas sinergias, como comentábamos anteriormente, que nos lleven a dar lo mejor que tenemos, tanto individualmente como... Quería preguntar también otra cuestión. ¿Esos entornos crees que son fácilmente adaptables a las al día a día de las empresas? ¿Todas las empresas están preparadas para tener ese entorno de relación entre los integrantes de los equipos? Bueno, todas preparadas yo diría que no, es difícil generalizar, obviamente diría que no. Lo que sí diría que es la buena noticia, en mi opinión, es que se podría dar eso, es decir, se puede trabajar, es decir, hay que preparar el camino, incluso en el ámbito deportivo, en muchos casos porque hay menos programas de formación,
hay menos actividades que tengan que ver con su trabajo, que en este caso es el deporte. Es más difícil en muchas ocasiones en el deporte, aunque parezca que es un trato más informal, es más difícil, sobre todo en equipos ya profesionales o de alto nivel, que las relaciones fluyan más entre los miembros del equipo, entre los jugadores. Entonces en la empresa esa parte sí ocurre más rápidamente, pero luego se puede pasar de ahí también a un estado de demasiada confianza porque se pasan demasiadas horas juntos en la empresa. Sin embargo, en el deporte, aunque hay viajes, concentraciones, luego uno está muy orientado a el objetivo de la competición o del partido, y yo diría que hay una separación mayor, con lo cual encontrar ese equilibrio entre lo que por un lado ocurre demasiado en la empresa, que es demasiadas horas de trabajo en equipo, de contacto, que se habla de todo, se intima en ocasiones excesivamente, y eso puede ser en un momento dado un hándicap para el alto rendimiento y el trabajo en equipo. Bueno, pues ¿qué claves he querido señalar aquí de un gran equipo? Pues está basado lógicamente en equipos de alto rendimiento con los que he trabajado o con personas que pertenecen a esos equipos, ¿no? Y en primer lugar, el buen ambiente. El buen ambiente es un factor clave, tanto en el deporte como en la empresa. Recordemos que en el mundo de la empresa los estudios nos dan una información de que en torno a un 30 o incluso 40% de los resultados que se obtienen en un equipo y por tanto en esa empresa vienen motivados por el clima laboral, por el buen ambiente que haya dentro de ese equipo, y cuando extendemos ese equipo a otros departamentos que habría en la organización. En el deporte, en mi opinión, es todavía mucho más evidente. Solo tenemos que ver algún equipo ganador, como el que tenemos en la fotografía, y cualquiera pues que haya seguido un poco de cerca la evolución del equipo, lo que busca el entrenador Vicente del Bosque, sabemos que el buen ambiente es un factor esencial. Incluso a mí me lo comentaba una persona del entorno de la selección, que a la hora de incorporar jugadores, uno de los factores que más se tienen en cuenta es que esa persona se integre en el ambiente del equipo y genere a su vez buen ambiente. Y eso es un factor, por ejemplo, que en la información que yo tengo y puedo también compartir, pues que ocurría pues con recientes incorporaciones o en el caso de Michu también, ¿no? Entonces, otro ejemplo que en mi opinión es un poco más controvertido, pero me gustaría señalarlo, aunque ahí entramos más en el sentimentalismo de los colores de un equipo. En mi opinión, una de las claves de el trabajo que ha habido en el Barcelona de fútbol en los últimos años y en el Real Madrid viene influido por lo que estamos hablando del buen ambiente. En mi opinión, en el Barcelona, y trabajando con personas del entorno del Barcelona, también lo puedo saber desde dentro, eso ha sido un objetivo y un denominador común. Y en el Real Madrid también, no solo por lo que se ve desde fuera, sino trabajando con personas de ese entorno en temas de desarrollo, etcétera, es obvio que, y además es público, que el ambiente en estos años no era como caracteriza a un gran equipo, y eso tiene una incidencia en los resultados. Con lo cual, buen ambiente en primer lugar, porque creo que es fundamental. Dice Carlos, este es el estado ideal, pero cuando el equipo lo conforman, que se juntan por las circunstancias y que no tiene por qué haber una amistad previa entre ellos, ¿cómo conseguir generar este buen entorno? Claro, efectivamente, eso era un poco lo que me refería, que lo normal en un equipo, en mi experiencia, salvo excepciones de equipos pues más de grupos de amigos o incluso de niños, que ahí la afinidad, a veces uno va al equipo no porque le interese ese deporte, y eso es algo a gestionar por el entrenador, sino porque sus amigos están ahí. Sin embargo, lo habitual en mi experiencia es que dentro del equipo no hay precisamente mucha amistad entre los miembros. Incluso ocurre lo contrario, hay una rivalidad muy grande porque esa persona te puede quitar tu puesto y es la que va a hacer que estés en el banquillo el día de la competición. Entonces, precisamente ahí está el trabajo, donde tenemos a personas que luchan por un puesto, que no pueden
como en la empresa, trabajar todos a la vez, sino que ahí unos pueden entrenar todos, pero a la hora de competir, unos están en el banquillo y otros ni siquiera en el banquillo, están en su casa o están en la grada viendo el partido. Con lo cual ahí es donde es todo ese trabajo que, por un lado, mencionaba en las fases de desarrollo del equipo, de construcción, de creación, de ajustar el equipo, y sobre todo, no olvidemos que, en mi opinión, la clave principal es la que pongo al final, pero ya que con la pregunta la saco en este momento, que es el liderazgo que puede haber tanto por parte del responsable del equipo como por los distintos líderes que hay en el buen equipo, que hay dentro de un buen equipo. Entonces, no es que el equipo que produzca un gran rendimiento es porque son amigos y se llevan bien. No, yo plantearía la pregunta al revés. Yo lo que diría es, esos resultados se producen porque de esas personas que o se llevan normal o incluso muchas no se llevan bien, se ha hecho un trabajo de acoplamiento, de motivación, de visión compartida, de roles, de todo lo que estamos mencionando ahí, para que se cree ese buen ambiente y de ahí incluso salen buenas relaciones de amistad que no había previamente. Nos pregunta Quique Fernández si el coach deportivo debería de influir o elegir los futuros fichajes, Juan Carlos. Bueno, habría que, en primer lugar, es que son preguntas que requieren cierta extensión. Voy a intentar, con el riesgo que tiene, en responderla en poquito tiempo y siempre habrá alguna generalización. Yo aquí diría, por mi experiencia como coach deportivo, con varios equipos, yo diría que no es una parcela del coach, esa es una parcela del cuerpo técnico o de la dirección deportiva, dirección técnica de un equipo, con lo cual, en mi opinión, el coach lo que ha de hacer es trabajar con el equipo que hay, que ponen a su disposición para que les ayude simplemente a que tomen conciencia de sus posibilidades, de sus recursos, de cómo liberar el máximo potencial, pero desde mi punto de vista, en ningún momento, yo al menos así lo hago, debería tener ninguna influencia ni relación con los fichajes de un club. Bien, entonces comentaba el buen ambiente como algo clave y que eso va a ser determinante en todos los demás factores también que estamos comentando. Luego me he permitido señalar la unión de la experiencia que yo he podido recabar, porque un equipo que realmente no estén unidos, no haya solidaridad, no tengan un poquito unos intereses y objetivos comunes, es difícil que puedan desde ahí dar lo máximo en las relaciones, incluso para que eso sea un gran equipo o un equipazo, como, si luego tengo oportunidad, mencionaré en algún testimonio, ¿no?, que me ha facilitado. Bien, otro aspecto también que no es tan visible, pero, o sea, no es tan atractivo, pero que desde mi punto de vista es fundamental, es que cada uno dentro de un equipo tiene que conocer cuál es su rol, cuál es su responsabilidad y su tarea, y asumirla, porque es tan importante para esa consecución de los resultados la labor que puede hacer desde el miembro más de trabajo oscuro y más poco vistoso, como la persona que más se luce o más brilla dentro de un equipo. En un deporte mediático se ve bastante claro, en el deporte de fútbol, por ejemplo, que aunque haya un gran jugador que meta muchos goles, si luego no hay un buen portero o no hay un buen defensor, eso al final no tiene un resultado global. En el baloncesto, por ejemplo, se ve muchísimo mejor. Yo, por ejemplo, en mi experiencia como entrenador de baloncesto de varios años, yo recuerdo que le daba tanta importancia en el equipo y le daba igual de reconocimiento o aún más a los que eran buenos defensores, porque en baloncesto es un deporte muy dinámico y muy agresivo, se ve muy rápidamente. Puede haber alguien que encesta muy bien, que mete las canastas con mucha habilidad, pero esa canasta que acaban de meter, si no hay luego una buena defensa, en 2 segundos se ha neutralizado. O sea, en fútbol puede ser un poco más costoso, en otros deportes, el verlo. En baloncesto, por ejemplo, bueno, en balonmano también, pero en baloncesto puede ser incluso más rápido. Una falta de buena transición en defensa puede hacer que metas una canasta, hay un pase largo y en 2 segundos esa canasta ya no ha servido porque no se ha defendido, ¿no?
Con lo cual esos roles de un buen defensor, por ejemplo, en un equipo, o una persona que no sea titular o no esté aportando gran valor en el terreno de juego, puede estar aportándolo. Bueno, gran valor me refiero a que si no está jugando no puede aportar valor. Sí lo puede aportar en el vestuario, en los viajes, en la relación con los compañeros, etcétera, etcétera. En este sentido, Juan Carlos, Jesús Serrano nos pregunta ¿cómo puede influir para que los jugadores con menos minutos asuman su situación y su rol? Justo ese tema. Bueno, pues esta pregunta yo creo que requiere mucho trabajo detrás, y para mí es una pregunta de las más importantes que nos podemos plantear dentro de un equipo. Yo recuerdo el caso, que creo que lo puede ejemplificar muy bien, de trabajando con un equipo, y en este caso con el entrenador del equipo profesional. Había un jugador, un fichaje que tenía en el extranjero, concretamente de Sudamérica, estamos hablando de un equipo profesional de fútbol, y este jugador era uno de los buenos fichajes y empezó jugando de titular, pero después de un par de meses, 3 meses, unos meses, empezó a no rendir en el equipo. Y recuerdo que cuando trabajábamos esto con el entrenador, él lo que decía era: esta persona realmente no está ahora para poder jugar en el equipo, no está para poder ser titular. Y entonces ahí se planteaba, bueno, pues ¿qué se hace? Algunos entrenadores lo que hacen es o bien un castigo, en el sentido de no juegas y punto, o bien no cuenta con él y la parte del equipo, o, que es lo que veo relacionado con esta pregunta, este entrenador lo que hizo con ese jugador fue pensar un poco en qué le podría estar ocurriendo y qué aportación podría ir dando al equipo también en otros momentos de la temporada. Con lo cual, en vez de ya apartarle del equipo o penalizarle simplemente jugando poco o no jugando, lo que trató es de recuperarle para otros momentos que fueran críticos en el desempeño del equipo. De conocer los factores, que luego se fue un poco averiguando que tenía que ver con que al principio era la novedad el cambio de país, de venir de Sudamérica, pero luego no se aclimataba a la comida, por ejemplo, no se aclimataba a la climatología y al tiempo de la ciudad en la que tampoco estaba su familia con él, con este jugador, y entonces todo eso hizo que bajara el rendimiento. Gracias a que el entrenador estuvo trabajando con él, como nos preguntan aquí, y le estuvo animando, le estuvo apoyando, estuvo teniendo la paciencia en recuperarle, en otro momento de la temporada, la persona que había ocupado su puesto, la presión y la tensión de la competición ya le podía con su gestión emocional, y significó incluso que le sancionaran por expulsión, y este jugador estaba en un estado óptimo de forma y de motivación para volver al equipo, y en ese caso fue clave en el tramo final de la temporada para que hubiera buenos resultados. Con lo cual, aquí lo que estamos hablando es de un trabajo precisamente de liderazgo, de ver a esa persona o a ese niño, a ese jugador con toda su extensión, es decir, como persona y como deportista, y desde ahí ver cómo le podemos ayudar para que entienda su rol, y que si está jugando menos minutos puede ser que o hay otros mejores en su puesto, o no está en el estado de forma, o necesita un tiempo, pero que otras cosas hay que hacerle ver está aportando también al equipo, ¿no? De este punto, Juan Carlos nos hace un apunte con un ejemplo real. Dices, es el efecto del portero Reina en la selección española de fútbol, donde parece que juega un papel importante en el vestuario como persona de unión, de generación de buen rollo, y que luego, pues desgraciadamente no tiene minutos en la selección, pero juega un papel muy importante en esa parte back que no vemos, ¿no? Pues por ejemplo, sería un caso muy representativo. Esta persona apenas dispone de minutos y sin embargo hace una labor importantísima en todo lo que tiene que ver con las relaciones, vestuario, potenciar el buen ambiente, alegría, y eso por supuesto es muy bien valorado dentro de este tipo de equipos y los entrenadores que tienen esa visión. Bien, pues entonces, por mencionar solo algún comentario de los otros, cuando hablo de confiar me refiero a confiar realmente
en las posibilidades del equipo. Es decir, confiar en que se puede llegar a lo más lejos, confiar en el trabajo tanto de uno como de los compañeros. Yo cuando he trabajado con estos equipos era clave, o lo contrario, que hubiera confianza no solo en lo que hace uno, sino en el trabajo de los compañeros. Yo recuerdo, me decía en una ocasión un futbolista profesional también, conocido, y decía, es que claro, cuando estoy en el campo y veo que vamos perdiéndonos un gol, veo a mis compañeros que no se les nota, que no confían en que vamos a remontar ese partido, dice, es muy complicado saber que estamos jugando, en vez de 11, que estamos jugando 8 o 7 contra el rival, dice, y lo percibes, y desde ahí, aunque hagas un esfuerzo mayor, te es muy complicado. Con lo cual, claro, los equipos que estamos hablando del máximo nivel y de alto rendimiento, y yo lo he podido comprobar con algunos, confían plenamente en que la persona de al lado no va a desfallecer, aunque vayan en una situación adversa, va a seguir dando lo mismo o incluso más, y eso es lo que hace que se remonten situaciones, ¿no? Bien, la comunicación, ya lo hemos comentado en otro momento anterior, para mí es clave, porque si no hay comunicación, y cuando digo comunicación no es hablarse, sino es establecer relaciones de mayor confianza, de conocerse, de poder ver al otro en su extensión y no solo prejuzgando por algún comportamiento. Sin esa comunicación sería un poco como que no podría fluir todo lo demás, ¿no? Y un componente que a veces puede tener una connotación para algunos un poquito peyorativa, pero para mí es fundamental en lo que he visto, digo, con los equipos, y eso lo recuerdo también en la selección española de hockey, es la humildad. Es decir, creerse que aunque se hayan ganado muchas competiciones, aunque se esté al máximo nivel, uno tiene que seguir trabajando cada día para mantenerse ahí. Y tiene que seguir trabajando cada día no solo en las competiciones, sino, que es lo importante, en el trabajo diario, en cada entrenamiento, en ser cercano no solo con los miembros del equipo, sino con los miembros del staff del equipo, porque eso te hace estar un poco pisando los pies en la tierra y sabiendo valorar cómo se consiguen los resultados, con qué trabajo y con qué esfuerzo. Con lo cual la humildad, en mi opinión, caracteriza a estos equipos, incluso la selección española de fútbol, también sabemos que es un componente esencial. Ahí hay figuras del máximo nivel a nivel mundial y precisamente pues todos podemos poner la imagen de muchos jugadores, no hace falta decir nombres, no sé, Iniesta y muchísimos más, que lo que hacen es gala de una humildad tanto dentro como fuera del terreno de juego. Bueno, como resumen, entonces pongo el liderazgo al final. ¿Por qué? Porque empecemos por las bases, ¿no? Y las bases son que si realmente queremos conseguir un equipo así, yo lo que me he encontrado también en mi experiencia es porque ha habido un responsable del equipo que tenía esa visión. Esa visión es de construir el equipo en base a esas claves. Y tanto en la selección, pues porque lo tenemos en la fotografía, y bueno, yo he tenido oportunidad de trabajar con algunas personas de la selección española y en la Federación Española de Fútbol en los años que estuve allí haciendo el programa de coaching deportivo, pues también lo viví de cerca. Obviamente Vicente del Bosque, todos sabemos, o la mayoría, o quien le sigue de cerca, que es una persona que hace gala de una humildad tremenda, ¿no? Entonces, ese liderazgo está basado en la confianza, en la humildad, en creer que se puede construir un equipo en base a esas claves, y desde ahí es donde vienen los resultados. Juan Carlos, pues yo creo que queda claro, ¿no? Con el liderazgo se basa en todos estos conceptos que hemos tocado al final de la sesión. Nos has contado ejemplos, hemos visto también qué herramientas te ayudan para posicionar de forma clara al equipo y la situación de cada uno dentro de ese equipo. No sé si queréis hacer alguna pregunta aparte de las que habéis ido haciendo a lo largo de la presentación. Veo que estáis todavía Almudena, Ana, Carlos, Emilio, Javier, Jesús, Quique. Aprovechar, Silvia, María, Lola. ¿Queréis preguntar alguna cuestión más? ¿Alguna duda que os surja?
Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, yo para terminar sí me gustaría únicamente recalcar que un equipo de alto rendimiento y del máximo nivel se puede crear si hay un trabajo, como estábamos comentando, cuidadoso, con una visión adecuada, con una meticulosidad, porque en este caso yo creo que de forma especial los detalles son muy importantes, y que lo que hay que darse también es un tiempo razonable para que todo ese trabajo vaya teniendo sus resultados, porque a veces pensamos que esto es algo que lo ponemos en práctica ya y el resultado es inmediato, y normalmente no es así. Entonces un poquito de paciencia, y yo creo que las personas que tengan esta visión acabarán teniendo su recompensa de sacar lo máximo de ese equipo para que pueda dar el máximo rendimiento. Jesús Serrano, muchas gracias a ti. Lola nos pregunta, Juan Carlos, dice si has tenido experiencia donde se combine la gestión del conocimiento y el coaching. Bueno, la gestión del conocimiento sería poder hablar de ello de una forma muy amplia en este caso, ¿no? Pero yo en el trabajo que he hecho fundamentalmente en empresas, llevo más de 10 años trabajando temas de coaching a todos los niveles, sí he tenido varias oportunidades, ¿no? Pero lo que creo es que sería un poquito ahora extenso el poder hablar sobre ello. En mi opinión, cuando estamos hablando de coaching relacionado con gestión del conocimiento, lo que tenemos es que poner en valor las mejores prácticas y poner en valor también los mayores aprendizajes que tenemos. Y eso es algo que yo procuro trabajar cuando hago coaching de equipos fundamentalmente, el que eso quede de manifiesto para que de estímulo, de aprendizaje, para que cada uno pueda dar todavía más de lo que cree, ¿no? Entonces yo considero que es muy importante, y lo único, me llevaría un poquito de tiempo dar una explicación un poco más profunda. Creo que esa explicación nos llevaría casi a otra sesión monográfica, Juan Carlos, un tema muy interesante. Pues Lola, muchas gracias por la pregunta. Agradeceros a todos la asistencia, Jesús, Quique, Almudena, Ana. Comentaros que la próxima semana, el día 4, volveremos a estar con Juan Carlos para hablar de profesionales, líderes y personas. Me gustaría volver a contar con vuestra asistencia, y de nuevo pues agradeceros a todos vuestra participación, interés, preguntas, y bueno, pues lo dicho, Juan Carlos, esperamos a todos el próximo día 4. Muchas gracias. Un saludo a todos.